Bienvenidos a mi canal, donde siempre estamos al tanto de las últimas novedades, chismes y análisis del mundo del entretenimiento, especialmente del mundo de las series turcas que tanto amamos. Y hoy, amigos, tengo un tema que me emociona muchísimo, porque involucra a dos de mis actores favoritos, dos nombres que resuenan con pasión y talento, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Como ya vieron en el título, preparémonos para hablar de la impactante reacción de Kerem Bürsin al ver a Hande Erçel en el escenario. Sé que muchos de ustedes, como yo, son fans de Love is in the Air y de la magia que estos dos artistas lograron crear juntos. Y aunque su relación personal llegó a su fin, la admiración profesional, el respeto y, por qué no, la conexión que comparten, sigue siendo algo que nos cautiva. Así que prepárense para un vídeo lleno de detalles, análisis y, por supuesto, mi opinión personal sobre este momento que honestamente me dejó sin aliento. Vamos a sumergirnos en lo que ocurrió, cómo lo interpretamos y por qué creo que es algo que vale la pena comentar. Antes de empezar, no puedo evitar pedirles por favor que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de no perderse ninguno de mis vídeos y estar al día con todo el contenido que preparo con tanto cariño para ustedes. Así que suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. Vamos a empezar. Bueno, para ponerlos en contexto, la situación es la siguiente: Hande Erçel, la talentosísima actriz que interpretó a Eda Yildiz en Love is in the Air, estuvo recientemente en un evento. Y no cualquier evento, no. Fue una gala, una premiación, algo elegante y sofisticado. Y, ¿adivinen qué? Hande tuvo que subir al escenario. Y no solo subir, sino que por lo que pudimos ver en vídeos y fotos estaba radiante. Elegante, segura de sí misma, con una presencia que, como dirían, robó miradas. Ahora, ¿dónde entra Kerem Bürsin en todo esto? Bueno, pues aunque no estuvo presente físicamente en el evento, al menos, que sepamos, la noticia, los vídeos, las fotos, todo esto llegó a Kerem. Y las reacciones, por lo que hemos podido ver y analizar, son dignas de estudio. En Internet, como suele suceder, rápidamente se viralizaron vídeos y fotos de Hande en el escenario. Y por supuesto los fans, con su olfato de detective, empezaron a buscar pistas sobre qué había hecho Kerem al enterarse al verla. Y la verdad es que no decepcionó. En primer lugar, y aquí es donde empieza el análisis, hay que entender la dinámica entre ellos. Aunque su relación personal ya no existe, siempre han demostrado respeto mutuo, profesionalismo y, algo que creo que es importante, una admiración tácita por el trabajo del otro. Recordemos, ellos compartieron una experiencia única, una serie que los catapultó a la fama, que los unió no solo en la ficción, sino también en la vida real. Así que por más que las cosas no hayan funcionado sentimentalmente, el vínculo que existe entre ellos, el recuerdo de todo lo vivido, es algo que siempre estará ahí. Lo que Kerem hizo, o mejor dicho, lo que pudimos deducir que hizo, es algo que me parece realmente admirable. No salió a dar declaraciones públicas ni a hacer comentarios en redes sociales, cosa que, por cierto, muchos esperaban, y yo también. Pero a través de pequeños detalles, gestos y, sobre todo, a través de la forma en que interactuó en sus propias redes, pudimos intuir su reacción. ¿Cómo? Bueno, primero estuvo el hecho de que Kerem empezó a seguir a algunas cuentas de fans que compartían contenido del evento, fotos de Hande, vídeos del momento. Esto en sí mismo no es algo extraordinario, pero en el contexto de todo lo demás adquiere un significado diferente. Es como si estuviera diciendo: sí, estoy al tanto, estoy viendo, me interesa. Es una forma sutil, pero efectiva, de mostrar que está presente, que está al tanto de lo que ocurre. Es una manera de mantenerse al tanto sin invadir la privacidad, un gesto de apoyo discreto pero significativo. Después, y aquí viene la parte que más me emocionó, hubo un me gusta en una publicación en Instagram. No en cualquier publicación, no. Fue en una foto de Hande en radiante en el evento. Un simple me gusta puede parecer poco, pero en el mundo de las redes sociales, donde todo se analiza y se interpreta, ese gesto puede decir mucho. Para mí ese me gusta fue una señal de apoyo, de admiración, de un reconocimiento tácito a la belleza, al talento y a la elegancia de Hande. Fue como decir: qué bien te ves, me alegro por ti, sigue brillando. Este simple gesto, en la inmediatez de las redes, se convierte en un lenguaje propio, una forma de comunicación sutil pero poderosa. Y claro, todo esto hay que ponerlo en contexto con la forma en que Kerem se maneja en redes sociales. Él no es una persona que se exprese mucho, que haga comentarios constantes sobre su vida personal.
Es bastante reservado, y eso hace que cada gesto, cada like, cada interacción tenga aún más peso. Su silencio en las redes, en este caso, es tan elocuente como cualquier declaración. La ausencia de palabras, paradójicamente, resalta la importancia de sus acciones. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues que Kerem, al enterarse y ver a Ande en el escenario, se sintió, como mínimo, orgulloso. No solo porque es una persona que aprecia el trabajo de Ande, sino porque sabe el esfuerzo, la dedicación y el talento que ella tiene. Y para mí, eso es algo muy bonito. Demuestra que a pesar de las circunstancias, la admiración y el respeto pueden permanecer. Es un ejemplo de cómo se puede construir una narrativa de respeto mutuo, incluso después de que la historia personal haya cambiado. Además, creo que este tipo de situaciones nos enseñan mucho sobre cómo manejar las relaciones en general. A veces las relaciones personales no funcionan, pero eso no significa que tengamos que destruir todo lo que se construyó. A veces lo más importante es mantener el respeto, la admiración y, por qué no, la amistad. Y Kerem y Ande, al menos en lo que se puede ver, han logrado hacerlo muy bien. Su comportamiento es un ejemplo de madurez y de cómo se puede transitar por la vida pública con elegancia y respeto. Por supuesto, hay quienes pueden pensar que todo esto es simple especulación, que estamos exagerando, que un me gusta no significa nada. Y puede ser, pero yo prefiero creer en la buena fe, en la admiración genuina, en la capacidad de celebrar el éxito del otro. Y creo que en el caso de Kerem y Ande, esa admiración existe. Es un acto de fe, un reconocimiento a la humanidad que reside en ambos, más allá de la fama y la exposición mediática. Y es que, amigos, no podemos olvidar la química que tenían en Love is in the Air. Era algo palpable, algo que traspasaba la pantalla. Y aunque la vida los haya llevado por caminos separados, ese vínculo, esa conexión especial, siempre estará ahí. Y eso para los fans es algo muy bonito. Es como si, de alguna manera, siguieran compartiendo algo, aunque sea a distancia. Esa magia que crearon juntos permanece, como un eco que resuena en cada proyecto que emprenden. Y quiero resaltar algo más. La actitud de Kerem me parece un ejemplo de madurez y elegancia. En un mundo donde la farándula es a veces un circo, donde las rupturas suelen estar llenas de drama, Kerem ha optado por el respeto, la discreción y la admiración. Y eso, amigos, es admirable. Es una lección de vida, una muestra de que es posible mantener la integridad y la compostura en medio de la tormenta mediática. También es importante destacar que, a pesar de todo, ambos siguen siendo muy profesionales y están centrados en sus respectivas carreras. Kerem está trabajando en nuevos proyectos, sigue siendo un actor muy cotizado y muy querido. Ande también está en la cima de su carrera, protagonizando proyectos importantes y consolidándose como una de las actrices más populares del momento. Y eso es lo importante, que ambos sigan creciendo, evolucionando y demostrando su talento. Su éxito individual es la prueba de que el respeto y la admiración mutua no son incompatibles con el crecimiento personal. Y ahora profundicemos un poco más en el contexto de esta situación, analizando los detalles que quizás, a simple vista, podrían pasar desapercibidos. Porque, como siempre digo, los detalles son importantes, son los que construyen la narrativa completa. El contexto de la gala ***. La gala, como mencioné al principio, fue un evento de renombre. No solo se trata de una ceremonia de premiación más, sino que implicó una importante visibilidad para todos los involucrados. La alfombra roja, los flashes, las entrevistas, todo esto genera una expectación enorme, tanto en los medios como en el público. Por lo tanto, la presencia de Ande en el escenario, en ese contexto, adquiere aún más relevancia. Era una oportunidad para brillar, para mostrar su evolución profesional y personal. Y lo hizo, como ya dijimos, con elegancia y seguridad. La reacción de los fans ***. La reacción de los fans, por supuesto, fue masiva. Las redes sociales se inundaron de comentarios, de fotos, de vídeos. El evento se convirtió en tendencia y, como era de esperar, los fans de Love is in the Air se volcaron a buscar cualquier pista que revelara la supuesta reacción de Kerem. Es que en el fondo todos queremos creer en los finales felices, en que el cariño y el respeto pueden perdurar, incluso cuando el amor romántico se acaba. Y la búsqueda de estos detalles, como el me gusta, o el seguimiento a cuentas de fans, es la forma en que los seguidores de esta pareja expresan sus deseos de que la conexión entre ellos siga siendo fuerte.
El impacto de las redes sociales Las redes sociales, en este caso, jugaron un papel fundamental. Fueron el medio a través del cual se difundieron las noticias, los vídeos, las fotos. Pero también fueron el escenario donde se desarrolló el análisis, la especulación y la interpretación de cada gesto. El me gusta de Kerem, por ejemplo, se convirtió en un tema de debate, en una señal de que algo estaba pasando. Las redes, en definitiva, amplificaron el impacto de la situación, convirtiéndola en un fenómeno mediático. La inmediatez de las redes sociales permite que los eventos se propaguen rápidamente, pero también exige una constante atención y análisis, transformando cada interacción en un evento susceptible de interpretación. La importancia del respeto mutuo. En el mundo del espectáculo, las relaciones suelen ser efímeras y, en ocasiones, conflictivas. Por eso el respeto mutuo entre Kerem y Hande es algo que merece ser destacado. Ambos han demostrado una gran madurez al mantener una relación cordial y profesional, a pesar de que su relación personal no prosperó. Esta actitud es un ejemplo para la industria y para todos nosotros, demostrando que es posible dejar atrás el drama y enfocarse en el crecimiento individual y profesional. La evolución de sus carreras. Tanto Kerem como Hande han logrado construir carreras exitosas. Han demostrado su talento en diversas producciones, consolidándose como dos de los actores más importantes de Turquía. Esta evolución profesional es un reflejo de su dedicación, de su esfuerzo y de su talento. Y por supuesto, la admiración entre ellos es un factor que contribuye a este éxito. Ver a ambos brillar por separado es una muestra de que la unión profesional puede coexistir con la separación personal. Un análisis más profundo del me gusta. Profundizando en el gesto del me gusta, es importante analizar su significado en el contexto actual. En una época donde la comunicación es constante y la exposición es máxima, un me gusta puede tener múltiples interpretaciones. Puede ser un simple gesto de cortesía, un reconocimiento a la belleza de Hande o una señal de apoyo a su carrera. O incluso una combinación de todos estos factores. Sin embargo, en el contexto de su relación, el me gusta adquiere un significado especial, ya que implica un reconocimiento público, aunque sea de forma sutil, del éxito de Hande. El impacto de la discreción de Kerem. Un aspecto que merece ser destacado es la discreción de Kerem. En un mundo donde los famosos suelen utilizar las redes sociales para hacer comentarios sobre sus vidas personales, Kerem ha optado por el silencio. Esta actitud es admirable, ya que demuestra una gran madurez y un profundo respeto por la privacidad de Hande. Su silencio es en sí mismo una forma de apoyar a Hande, evitando cualquier tipo de controversia o drama. La influencia de Love is in the air. Es imposible hablar de Kerem y Hande sin mencionar Love is in the air. La serie, que fue un éxito rotundo, los catapultó a la fama y los unió en la vida real. La química entre ellos, que era innegable, conquistó a millones de espectadores. Y aunque la serie ya terminó, su legado sigue vivo en la memoria de los fans. Por eso cualquier interacción entre ellos, por mínima que sea, genera una gran expectación. El papel de los fans. Los fans, como mencioné antes, juegan un papel fundamental en esta historia. Son ellos quienes se encargan de buscar, analizar e interpretar cada gesto, cada comentario, cada like. Son ellos quienes mantienen viva la llama de la esperanza, creyendo en la posibilidad de que la admiración y el cariño puedan perdurar. Los fans de Love is in the air son un ejemplo de lealtad y de cariño, demostrando que el amor por una serie y por sus protagonistas puede traspasar la pantalla. Un ejemplo de madurez y profesionalismo. En definitiva, la actitud de Kerem y Hande es un ejemplo de madurez y profesionalismo. Han demostrado que es posible mantener una relación cordial y respetuosa, incluso después de que una relación personal llega a su fin. Han sabido separar lo personal de lo profesional, enfocándose en el éxito de sus carreras y en el respeto mutuo. Su actitud es un ejemplo para la industria y para todos nosotros. El futuro de Kerem y Hande. ¿Qué le depara el futuro a Kerem y Hande? Ambos tienen proyectos prometedores y están en la cima de sus carreras. Seguramente continuarán cosechando éxitos y sorprendiéndonos con su talento.
Y aunque sus caminos se hayan separado, la admiración y el respeto entre ellos seguirán presentes. Tal vez en el futuro podamos verlos trabajar juntos en un nuevo proyecto, pero por el momento solo podemos especular. Lo importante es que ambos sigan brillando y demostrando su talento. Conclusión. En conclusión, la reacción de Kerem Bürsin al ver a Ander Zel en el escenario fue, en mi opinión, una muestra de admiración, respeto y cariño. Fue un gesto sutil, pero significativo que demuestra que el amor y la admiración pueden perdurar, incluso después de que una relación personal llega a su fin. Su actitud es un ejemplo de madurez y profesionalismo, y nos enseña que es posible mantener una relación cordial y respetuosa, incluso en el mundo del espectáculo. Y por supuesto, la química que tenían en Love is in the Air sigue siendo inolvidable. Y bueno, amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que hayamos podido analizar este tema con la profundidad que merece. Me encantaría saber qué opinan ustedes, así que por favor, dejen sus comentarios abajo. ¿Qué les pareció la reacción de Kerem? ¿Creen que el me gusta tuvo algún significado especial? ¿Qué esperan de los próximos proyectos de Kerem y Ande? Déjenmelo saber. ¿Cuál es su escena favorita de Love is in the Air? ¿Qué recuerdan con más cariño de la serie? Y por último, ¿creen que algún día volverán a trabajar juntos? Y no olviden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a crecer esta comunidad de amantes de las series turcas. Recuerden que cada like, cada comentario, cada suscripción, es muy importante para mí. Compartan este vídeo en sus redes sociales, etiqueten a sus amigos fanáticos de Love is in the Air y comenten cuáles son sus momentos favoritos de la serie. Vamos a crear una conversación y compartir nuestras opiniones. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Recuerden que siempre estoy aquí para compartir con ustedes mi pasión por las series turcas. Hasta la próxima.